escuchado con atención las intervenciones de los senadores y yo quiero empezar por reconocer lo siguiente. El día de ayer fue un gran triunfo para la democracia colombiana. Los ciudadanos participaron con sentimiento, con principios, con vocación en las urnas. Y me parece que eso es lo primero que tenemos que celebrar. Lo segundo es que en esa celebración y con los resultados tenemos que empezar también a aprender las lecciones que nos dejó ese pronunciamiento. Y yo quiero empezar por uno, que yo no sé si nos hayamos percatado. Ayer superamos el umbral que tendrían los referendos en Colombia. Y este gobierno decidió en septiembre del 2012 hablar de refrendación y habló siempre de referendos. Y fue este Congreso el que en el año 2013 modificó la ley para hacer coincidentes los referendos con las elecciones locales con el objetivo de alcanzar ese umbral. Y después de alguna manera se pensó que ese umbral no se iba a lograr y entonces empezaron los cambios y los atropellos para llegar al mecanismo plebiscitario. Pero miren lo importante que se logró ayer. Se superó el umbral de los referendos. Y qué bueno hubiera podido ser que tuviéramos una discusión todavía más detallada para que el pronunciamiento informado de los ciudadanos sobre los contenidos específicos y sus preocupaciones específicas hubieran sido aún más diáfanas. Eso me parece importante reconocerlo, porque como eso se llevó a un todo o nada, y en el todo o nada se trató de llevar las 297 páginas vendiendo un todo indisoluble, ahí se cometió un segundo error. Ahora, es muy importante también reconocer que la política colombiana triunfó ayer. A quienes ven esto como una preocupación tormentosa, yo digo, acá se logró algo importante y es que recuperamos el gran debate de la política con P mayúscula en las familias, en las universidades, en los medios. Un país que entró a una discusión profunda sobre un tema relacionado con su futuro. Eso no se puede trivializar simplemente llamándolo polarización. Porque yo debo decir una cosa y aprovecho esta instancia. Quienes defendieron el sí nunca fueron nuestros adversarios, nuestros contradictores, nuestros enemigos. Porque con muchos de ustedes con los que llegamos a consensos acá frente a proyectos semana a semana, tuvimos debates en las universidades que enriquecieron esta democracia. Entonces entendamos que la primera o la otra enseñanza, que yo llamaría la tercera, es que ya quedó superado ese falso dilema entre paz y guerra, y ese falso dilema entre amigos y enemigos de la paz. Este país demostró que la paz es un interés de todos, de los del sí y los del no, y que todos defendemos ese precepto constitucional del artículo 22 de llamarlo un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Aquí el debate fue sobre los contenidos, y no podemos dejar de ver que el pueblo se pronunció sobre los contenidos. Y el pueblo manifestó que desea correctivos en fenómenos que están allí, que implícitamente traen elementos graves de impunidad. Hay ausencias importantísimas y necesarias en una democracia para la efectividad de la reparación de las víctimas. También hay que evitar esa fractura institucional que de alguna manera también estaba concebida en distintos puntos. Y por supuesto, no podemos dejar de largo que la ciudadanía también se pronunció frente a la defensa de las instituciones, porque le dijo no a que las 297 páginas entraran a la Constitución como un bloque. Le dijo no a unas facultades extraordinarias que claramente van más allá de lo que permite la Constitución y la ley. Le dijo no a un procedimiento abreviado y a que el Congreso solamente pudiera modificar lo que le permite el presidente, e inclusive reivindicó el derecho legítimo de los ciudadanos para interponer acciones de inconstitucionalidad. Entonces ese pronunciamiento del no también reivindica las instituciones vigentes, el ordenamiento constitucional existente, los procedimientos que tenemos. Y acá viene el llamado. Esta oportunidad, este no que reivindica esa lucha institucional a través de los canales existentes, con estas lecciones aprendidas,
la debemos aprovechar para darnos cuenta que tenemos ante nosotros la posibilidad de construir unos acuerdos que le den el respaldo de un país entero. Y por eso empiezo por este llamado. Tratemos de llegar al primer acuerdo, por lo menos entre las fuerzas políticas representadas acá, y es aceptar ese pronunciamiento para corregir los acuerdos. Esto no es un asunto solamente de la vocería de un partido u otro, es un pronunciamiento de los ciudadanos haciéndole un llamado a las instituciones para corregirla en los canales existentes. Y hay que también reconocer otra lección. El gobierno dejó de escuchar durante muchos años las posturas racionales, sustentadas frente a muchos contenidos de los acuerdos. En mi cabeza, delegado por esta bancada con el doctor Oscar Iván Zuluaga y el doctor Carlos Holmes, el año pasado tuvimos una conversación muy larga de 2 días con el entonces ministro Yesir Reyes, con el doctor Manuel José Cepeda, con varios empresarios para mirar los acuerdos de justicia. Las observaciones que hicimos a lo largo de esta campaña plebiscitaria las hicimos allí, y allí siempre se nos dijo que ya estaban cerradas, que ya estaban negociadas. ¿Por qué nunca se le dio la oportunidad al país de llegar a acuerdos previos que inclusive hubieran podido fortalecer la posición de negociación con ese grupo armado ilegal? No podemos dejar de ver esas lecciones, no podemos perder este momento de grandeza institucional que tenemos ante nosotros. Y yo creo que lo primero es que el gobierno de verdad lo diga puntualmente, está dispuesto a escuchar esa voz de los ciudadanos para corregir los acuerdos. ¿Y nosotros qué hemos dicho? Nosotros nunca hemos buscado con arrogancia decir que es que nosotros necesitamos un puesto en la mesa y que queremos ser negociadores, porque esa atribución le corresponde constitucionalmente al presidente en desarrollo de su función de protección del orden público y también en el ejercicio del derecho constitucional a la paz. Pero queremos, eso sí, abrir ese acuerdo nacional, ese diálogo de un acuerdo nacional, para no seguir en esa muralla, para aislar a esos millones de colombianos que reclaman esto con profundo anhelo. Hoy el gobierno tiene que decirle a Colombia que está dispuesto a escucharlos y a corregir y a unir la voz del país para tener ese espacio con ese grupo armado ilegal. Lo que hagamos bien hoy, y ese es el llamado también de grandeza, trascenderá los ciclos presidenciales como debe ser. Y por eso esta tiene que ser la oportunidad a la que ha invitado nuestro partido y por supuesto a la que invita a todos los voceros públicos que ha tenido también la campaña del no en la ciudadanía con los movimientos cívicos, donde hay expresidentes, académicos, personas que han defendido esto con argumentos, para que le demos a Colombia la posibilidad, con paso firme, pero sin presiones, con profundidad y sin vacilaciones, a que creemos este acuerdo nacional que le permita a Colombia tener una verdadera paz cimentada en la justicia. Gracias, presidente. Bueno, les anuncio